estamos acostumbrados a que los precios de los alimentos básicos cada vez aumenten, sean mayores, incluso a velocidades galopantes, pero en el mundo esto no es así. De hecho, Naciones Unidas advierte que los precios mundiales de los alimentos básicos han aumentado y esto es noticia. Y esto se debe al incremento de las cotizaciones mundiales por el azúcar, por la carne y por el arroz. ¿Cómo puede afectar esto la economía mundial, que ya está en un contexto de recesión, que está afectada por la guerra de Rusia y Ucrania, y también nuestra propia economía, que depende en gran medida de la importación de alimentos, que están teniendo también un impacto en el aumento de precios? Jesús Palacios es economista, magíster en finanzas del IESA y profesor universitario. Bienvenido, Jesús. Como siempre, es un gusto inmenso conversar contigo. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Adrián y Lila. Gracias de nuevo por la invitación. Cuando un venezolano lee ese titular, la advertencia de Naciones Unidas sobre el aumento de los precios de alimentos básicos, prácticamente diría, bueno, ven para contarte lo que es eso. O le pide ayuda a Juan Luis Guerra. El costo de la vida sube una vez. Eso que baja ya ni se ve. Que baja ya ni se ve. Sí, los venezolanos tenemos posgrado en esto, ¿no? Doctorado hoy día casi en entender cómo los aumentos de precios son parte de la cotidianidad y cómo el poder de compra hoy es muy distinto al poder de compra dentro de unos días, ¿no? Pero el mundo realmente no ha estado acostumbrado a procesos de alta sostenida en los últimos años. Estamos viendo la mayor inflación en 40 años, o lo vimos en 2022, la mayor inflación en 40 años en varios de los países desarrollados, en Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Hoy hay que decirlo, si bien los precios de los alimentos, el agregado pues de commodities o materias primas de alimentos, está 19% por debajo de su nivel en abril de 2022, sigue estando 5.2% arriba del nivel que tenía en abril del 2021, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que verlo en relativo. Los precios han venido bajando, pero vuelves a tener un retroceso y se han estancado todavía por encima de los niveles previos, incluso a la guerra entre Rusia y Ucrania, que incide mucho en todo lo que tiene que ver con commodities, en materias primas de energía y alimentos, ¿no? Por la incidencia que tienen ambos. En el caso de Rusia, por todo el impacto energético, gas, petróleo, y Ucrania, Bielorrusia también, que inciden en toda la parte de fertilizantes, trigo, y eso, bueno, impacta en gran medida todo el mercado y es parte de esta inflación que todavía es resistente, porque las condiciones allá no están tan estabilizadas o siguen en medio de un clima de incertidumbre y ya particularidades de cada rubro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azúcar tienes cosechas mucho menores o digamos, incapacidad de mantener los niveles de producción en India, en China, en el sudeste asiático, Tailandia, en Europa, por condiciones meteorológicas muy secas. En Brasil también empezó lenta la cosecha de caña de azúcar y los aumentos o el mantenimiento en precios altos del crudo llevan a que también se demande más etanol, que es a base de caña de azúcar. Entonces, bueno, tienes particularidades en cada rubro, así lo puedes decir con el caso de la carne y con el caso del arroz, que es uno de los que también sube, ¿no? Pero sin embargo estás viendo bajas en el trigo, moderadas pero se mantienen, y bajas también en los precios del maíz, que justamente en esta fecha coincide con un aumento de la oferta estacional, o sea, es decir, por las condiciones de la época. En Sudamérica las cosechas en curso ayudan a la reducción del precio del maíz, ¿no? Pero, No, continúe y después te hago la pregunta. No, que al final, obviamente seguimos en un contexto global con visión a que pueda haber una recesión en el transcurso del 2023 o una fuerte desaceleración económica que Venezuela también va a enfrentar por sus condiciones particulares, en las que hay alguna incidencia de lo que pasa afuera, a pesar de que nuestra economía hoy es más pequeña y está bastante más aislada del resto del mundo, pero va a haber elementos de este shock externo que incidan en la economía local y lleven también una desaceleración, ¿no? La desaceleración y coincidencia de altos precios obviamente tiene un muy mal diagnóstico, porque el poder de compra se limita, el consumo cae y eso, bueno, hace que las economías tengan mayores problemas para recuperar los niveles de crecimiento previos, ¿no? Jesús Palacios es nuestro invitado, es economista con maestría en finanzas. Hablabas del término recesión y el Observatorio Venezolano de Finanzas cree que puede volver a venir un ciclo recesivo después de todo ese crecimiento económico que vimos en el 2022. Hubo un frenazo en el primer trimestre, pero la cifra también del Observatorio Venezolano de Finanzas de inflación en el mes de abril fue menor a la anterior. Eso no quiere decir que bajó, pero bajó. ¿A qué se atribuye esa disminución en la inflación en este mes? Sí,
al final estamos viendo cierta estabilidad en precios, incluso nosotros en Ecoanalítica, que en la presentación falta, soy economista senior ahí en la firma, hemos seguido los precios semanalmente, y cuando seguimos los precios semanalmente, tanto en bolívares como en dólares, hemos visto en las últimas semanas, acompañando el frenazo, como han llamado muchos, a esta desaceleración del primer trimestre de la economía, que, bueno, cuando tienes menores niveles de demanda, por un tema de ley de oferta y demanda, vas a tener que empezar a ajustar desde el lado de la oferta algunos precios, promociones, digamos, en el caso de los restaurantes y comercios ha sido claro el tema de lanzamientos de menús ejecutivos, ofertas adicionales o atractivos de 2x1, o sea, intentar rebuscar una forma que permita que vuelvas a tener algunos niveles de venta que mejoren. Y eso, te digo, se ha sido generalizado en algunos rubros que ves o estancamiento en precios o incluso disminución en precios en dólares, sobre todo en bolívares. Sí es verdad que no ves una disminución, pero ves sí una moderación importante, y el tipo de cambio, como se ha mantenido estable, la verdad es que esas variaciones en bolívares también han sido bastante bajas, ¿no? Pero te diría un poco eso, ¿no? Hay unas condiciones de demanda, el mercado está muy frío, y del lado de la oferta se han empezado a hacer algunos ajustes, a expensas de que el gobierno no ha gastado, no ha incrementado el gasto de forma importante en los momentos de declaración de impuestos sobre la renta, que en marzo y abril suelen ser periodos de esa declaración de impuestos. Hay muchos bolívares, digamos, o hay interés en comprar bolívares para pagar los impuestos, entonces eso también disminuye la presión cambiaria y ayuda a que haya más estabilidad en términos de precios, ¿no? Jesús, y hablabas del tamaño de la economía venezolana, que es mucho más pequeña de lo que solía ser. ¿Nos protege en cierta medida de esta contracción mundial que seamos una economía tan pequeña? Bueno, más por lo segundo que mencionamos, una economía pequeña, obviamente con ya vulnerabilidades claras internas, pero más por lo segundo que decía, que es porque es una economía bastante aislada, ¿no? Uh-huh. La incidencia, a pesar de que somos un país exportador de petróleo, la exposición, digamos, a los mercados occidentales ha disminuido bastante. Estamos más atados a los mercados negros en el sudeste asiático, y bueno, eso hace que quizás sí el impacto sea más moderado. No vemos la crisis de Estados Unidos como lo veíamos antes, como la amenaza latente para la demanda de exportaciones petroleras venezolanas, porque bueno, la incidencia de Estados Unidos en las exportaciones ha bajado, pero bueno, si hay una crisis global, obviamente los precios del petróleo se van a ver afectados, eso terminará incidiendo en la economía, pero acá ya no se ve tan directo el impacto como era antes con una recesión en Estados Unidos, ¿no? Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Zona Éxitos. Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica con maestría en finanzas, y es profesor también de la Universidad Católica Andrés Bello. 9:32 de la mañana. Les hablamos de la